Este martes 18, como estaba programado, una nueva reunión, la quinta conferencia de la Secretaría Nacional de Organización y el Comité Distrital del Partido aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores. Tiene el honor de recibir al compañero Roque Benavides, de quien todos conocemos su trayectoria profesional y política también, es de nuestra época juvenil universitaria, de la Católica, de la Universidad. Pues somos de ahí de la misma época de lucha y combate estudiantil junto con Víctor Raúl, que era nuestro gran maestro. Esta noche saludamos la presencia del compañero Javier Travesaño, subsecretario nacional de organización. Saludamos también la presencia del compañero Alberto Saco, secretario y veo dirigentes distritales también presentes, a quienes hago presente nuestro saludo. Compañero, disculpen, está el compañero, acabo de saludarme con el compañero, ¿dónde estás? Está compañero con mascarilla, compañero Antonio Mauricio, miembro de la Comisión Política del Partido. Compañero Enrique Valderrama, también de la Comisión Política del Partido. También presente de la bienvenidos, muchas gracias. Compañero Javier Travesaño, por favor, hace la presentación del caso. Compañero Rodríguez, compañeros dirigentes presentes de Lima, compañero Antonio Mauricio, de la Comisión Política, compañero Enrique Valderrama, también de una Comisión Política que nos acompaña el día de hoy, compañeras y compañeros. Como bien dijo nuestro compañero Fernando Lindo, esta es la sexta reunión que tenemos de un ciclo de conferencias que estamos realizando, que debe terminar la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre. El objetivo es claro, compañeras y compañeros, es comenzar a movilizar al partido en temas de conocimiento e información que tenemos que tener. Han venido otros compañeros apristas y no apristas a acompañarnos y a abrir el debate, porque este es un inicio de un debate que tiene que darse al interior del partido. Nosotros pretendemos y queremos que los compañeros comiencen también, los dirigentes de Lima, los dirigentes digitales, también llevar ese tipo de eventos a sus bases digitales, o con los compañeros Gallardo también van a hacer una cosa curiosa, compañeros. El año pasado nos hicimos la proyección del cortometraje sobre la violencia del partido, la violencia por parte del señor Minoso, y ese día, compañeros, han habido 5 eventos simultáneos en Lima Metropolitana. 5 eventos. ¿Qué significa? Que el partido comienza a movilizarse. Y ese es el objetivo. Nosotros hicimos las primeras acciones y luego los compañeros ya vienen haciendo sus eventos. Hoy día, por ejemplo, hay un evento en el Lima, donde están los compañeros de Lima reunidos, ¿no? Y ya están haciendo, promoviendo otras actividades. En fin, nosotros hemos venido a escuchar al compañero Roque. En esta coyuntura política muy difícil, muy compleja para el país, es necesario que nosotros también ya comencemos a tener una visión clara de los temas nacionales. Aunque ya tenemos una visión de cómo va este gobierno, pero hay un tema angular, es el tema económico. Entonces es necesario también tener la percepción y el punto de vista de nuestro compañero Roque para que nos diga desde el punto de vista de él cómo es el diagnóstico económico y cuáles serían las salidas inmediatas que podríamos nosotros desde el partido promover. Porque una cosa que nos está faltando como partido es dar línea política, pronunciarnos sobre temas puntuales. Y si bien es cierto hay una lucha política por la defensa de la democracia, no olvidemos también que un tema muy importante es el tema de la agenda social. ¿No es cierto? Hay pobreza, hay desempleo, hay violencia y no nos estamos pronunciando, debemos pronunciar. En fin, los temas que yo creo que a partir de los próximos tiempos también la elección del partido lo va a hacer, porque ya lo venimos realizando. Entonces no me queda nada más que dejar uso la palabra a nuestro compañero Roque Benavides, sin antes no decirle, compañero, que la compañera se entregaba a cada uno sus hojas para que ponga la pregunta y luego la compañera va a coger para que luego nosotros podamos darle al compañero para que absuelva las preguntas que ustedes plantean de manera eficaz. Muchas gracias, un saludo y saludo a la presencia del compañero Roque Benavides. Un aplauso a todos. Gracias.
noches, muchas gracias por esta nueva oportunidad que me da Luis Fernando para hablar acá en el local del Partido Aprista de Miraflores. Ya parezco caserito porque hemos estado acá con Mochero Vázquez presentando el libro Docencia y Decencia de Víctor Raúl. Hemos estado hace unas semanas también con el compañero Pinedo presentando un poco una visión de parte de él del gobierno, de los gobiernos del presidente García, y a mí me tocó hablar un poco sobre Víctor Raúl, cosa que por supuesto me hace sentir muy orgulloso de que me inviten a mí a hablar del doctor Ayala Torre. Y en esta oportunidad me han pedido que hable sobre la situación económica actual y las alternativas de solución. La verdad es que cuando recibí la invitación tuve la sensación de que en el fondo todos los peruanos, y no solamente los apristas, tenemos preocupación por la situación económica que estamos viviendo y lo que se nos va a venir en adelante. No somos una isla como país y necesitamos estar preparados y entender en qué situación es en la que estamos. El Perú es un país, una economía relativamente chica comparado con otros países del mundo, y por lo que suceda en el resto del mundo tendrá un impacto sobre nuestra economía. No cabe la menor duda que estamos integrados al resto del mundo a través de los tratados de libre comercio que fueron implementados en el segundo gobierno del presidente García, pese a que en su campaña presidencial él decía que no los iba a implementar, pero como hombre inteligente que fue, reconoció que sí se debía de hacer. Es evidente que el presidente Toledo fue el que se lanzó a la piscina a buscar estos tratados de libre comercio, y ciertamente dentro de la arena política el presidente García dijo: yo no voy a implementar estos tratados de libre comercio que han sido fomentados por el presidente Toledo. Pero a la hora de gobernar, hay que gobernar con inteligencia, hay que gobernar con realismo, y eso fue lo que se hizo. Y nombró al ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos como embajador del Perú en Estados Unidos, precisamente para lograr esa implementación. No nos olvidemos que en esos tratados de libre comercio comenzamos todos los países del área andina, incluyendo a Venezuela, que rápidamente salió, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. El primer país que lo logró fue el Perú. Nos integramos con el resto del mundo, en el fondo, con ese primer tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y luego hemos hecho el tratado de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global, con la China, con Japón, con Europa, con los países asiáticos. Yo hablo un poco de esto porque a mí me tocó presidir el esfuerzo del sector privado para el logro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Yo soy un convencido de que esa es la verdadera integración, un poco llevado al mundo global que planteaba el doctor Ayala Torre, con su integración con el resto del mundo, con los más oprimidos, con la gente más necesitada. Lo cierto es que hoy día el Perú tiene una situación donde estamos evidentemente integrados con el resto del mundo. Y es por eso que tenemos que comenzar por analizar la situación que está pasando en todas partes del mundo. Tenemos evidentemente aspectos que todavía estamos viviendo de estos años terribles del COVID que hemos vivido. El COVID ha impactado enormemente sobre las economías del mundo. Han habido el año 2020, un año donde ningún país de las Américas tuvo un crecimiento adecuado, si es que no un decrecimiento como en el caso del Perú, que decrecimos 13%. Hay que entender que la Alemania nazi en 1945 decreció 5%.
el Perú decreció 13%, el doble o el triple de una guerra mundial. A veces no entendemos el impacto que ha causado esta desgracia del COVID. Por efecto de rebote, el año 2021 tuvimos un crecimiento del 11%. En el fondo es regresar a comienzos de los años del año 2019. Y ahora con un magro crecimiento del 2,5%, del 3%, eso es lo que nos ha dejado el tema del COVID. Pero también hemos tenido recientemente el impacto de lo que significa la guerra entre Rusia y Ucrania, que es un impacto no menor en el sentido de que los precios de los alimentos, el precio del gas, el precio de la energía, las tasas de interés vienen subiendo. Y eso va a tener un impacto sobre una economía pequeña como la de Perú. Y no solo eso, sino que es probable, y ya se está hablando seriamente en todas partes del mundo, que puede ser que el próximo año tengamos una recesión. A la hora que vemos que en el Reino Unido hay una inflación de cerca del 20%, una economía desarrollada, que tenemos una inflación del orden del 8% en los Estados Unidos, impensable en otras épocas, y que por supuesto las autoridades monetarias tienen que preocuparse de controlar esa inflación, porque no hay nada peor para una economía que una inflación de ese tipo, porque eso destruye la capacidad adquisitiva de la gente. Muchos dicen que en los Estados Unidos sí hay generación de empleo, sí hay generación de empleo, pero lo que se puede venir de acá al próximo año es una recesión que por supuesto tendría un impacto muy negativo sobre la economía peruana y sobre la economía latinoamericana en general. La inflación ha venido creciendo en todos los países del mundo, pero también es cierto que el Producto Bruto Interno comenzó ya a crecer y que a nivel mundial se estima que el crecimiento del Producto Bruto Interno a nivel mundial será de 3,2%. Eso es importante y creo que el Perú tiene un potencial enorme para crecer mucho más que el 3,2%. Y por supuesto necesitaríamos de gente competente, que lamentablemente no contamos con ellos en este gobierno, y la inestabilidad política que hemos venido sufriendo en los últimos años no ha contribuido. No cabe la menor duda que el señor Humala no tenía ninguna convicción en seguir el ritmo de crecimiento que se tuvo en el segundo gobierno del presidente García. Se creció en promedio en el gobierno del presidente García en 7 y pico %, en promedio, incluyendo la crisis de las hipotecas, donde el Perú fue uno de los pocos países que creció 1%, pero no decrecimos. En promedio de esos 5 años se creció 12%. El presidente García tuvo una apertura, un reconocimiento que en el fondo lo que se tenía que hacer era luchar contra la pobreza, reducir la pobreza, y para eso se necesitaba inversión, y eso fue lo que se logró durante ese gobierno. Viene el presidente Humala y después hemos crecido del orden del 3% en promedio durante el gobierno del presidente Humala. Y luego viene el desmadre político que hemos vivido desde la elección del presidente Kuczynski, con 5 presidentes en un cortísimo tiempo. Eso, por supuesto, no ha contribuido a que el Perú se fortalezca. Eso que está sucediendo en el Perú no es distinto a lo que está sucediendo en el resto de América Latina. Y es ahí donde, después de dar una visión un poco general sobre lo que está sucediendo a nivel mundial, queremos hablar sobre lo que está sucediendo en nuestro vecindario, en América Latina. Un crecimiento también muy magro en general de todos los países, y el Perú no es una excepción, y inversiones que en el fondo no son las más atractivas en todos los países de América Latina. No cabe la menor duda que el Perú podría estar en una situación de implementar una política anticíclica a lo que está sucediendo en otros países.
promover la inversión sería fundamental, promover tanto la inversión privada como la inversión pública, pero para eso se necesita que haya las capacidades que no estamos notando. El hecho de que hayan habido cerca de 80 ministros en cuestión de 15 meses es un absurdo que no tiene ni pies ni cabeza. Y si a eso se le agrega la inestabilidad con la que veníamos desde que ha habido el cambio de Kuczynski a Vizcarra y a Sagasti, y en el intermedio el señor Merino, pues nada de eso contribuye a que haya mayor crecimiento. Los mercados emergentes en general han sufrido muchísimo con toda la crisis del mundo, pero el Perú con mayor razón por el tema de la inestabilidad política. En el Perú tenemos indicadores que son positivos, algunos sorprendentemente positivos. El tema de la inflación, que ha llegado probablemente en el año 2021 al 4%, pues no es una inflación tan alta si la comparamos con el Reino Unido, si la comparamos con los Estados Unidos, inclusive si la comparamos con países europeos que tradicionalmente han tenido inflación muy baja. Pero lamentablemente la inversión y el Producto Bruto Interno han venido decreciendo en volumen. Y eso es lo que está generando esta situación donde la gente se siente pues muy insatisfecha. No se generan los puestos de trabajo, no se reduce la pobreza, y eso todo está contribuyendo a que haya un ambiente social que no es el más adecuado. El panorama político obviamente está fracturado. Hemos sufrido realmente en producto de este enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo la falta de claridad que hay a nivel del ejecutivo en el Perú, no tengo ni que mencionarla. La falta de capacidad que tenemos es un desastre. No hay ninguna vocación por promover la inversión, que es lo único que va a generar puestos de trabajo en nuestro país. Y el APRA, como partido socialdemócrata, no puede ser una excepción a estos criterios económicos sensatos de la macroeconomía. El APRA tiene que estar en el liderazgo de mostrarle a toda la sociedad peruana que nosotros somos los que podemos liderar un cambio adecuado para que el Perú tenga mucho más crecimiento. Acá no se trata ya de derechas o izquierdas, acá se trata de promover el bienestar de la población. Y lo que estamos viendo en el Perú es que el pueblo cada vez está más pobre. Ese pueblo que el señor Castillo se llena la boca, pues a ese pueblo lo estamos empobreciendo, y eso no puede continuar. La gobernabilidad es un aspecto fundamental si es que queremos atraer inversiones a nuestro país. No hay otra manera de lograr crecimiento si no es con inversión privada primero, pero también inversión pública. Hay que entender, y a veces lamentablemente mucha gente habla de la inversión pública y del gobierno solamente. Hay que entender que en el Perú, del 100% de la inversión, 20% es inversión pública, 20%, y 80% es inversión privada. Y de ese 80% de inversión privada, 80% es inversión nacional de peruanos y 20% es inversión extranjera. Creer que en el Perú vamos a solucionar los problemas con inversiones como Talara o aumentos de capital como se va a hacer en Petroperú de $1.000 millones es un absurdo. Acá lo que tenemos que hacer es promover la libertad económica, la libertad que trae la inversión privada, la inversión de los peruanos. Del 100% de la inversión privada peruana en el Perú,
el 98% en número de empresas es la micro y la pequeña empresa. La micro y la pequeña empresa en número de empresas. Uno puede decir, bueno, pero el volumen no es el mayor. Seguramente las grandes empresas son más grandes y representan un mayor porcentaje del Producto Bruto Interno. Pero la micro y la pequeña empresa son las que generan mucho más puestos de trabajo. Y son, por supuesto, esos emprendimientos familiares, esas empresas que vemos por todos lados, no solamente en Lima, sino en todo el Perú. El Perú todavía mantiene, a Dios gracias, mantiene una fortaleza económica y fiscal favorable. Todavía tenemos una economía estable, a pesar de encontrarse ante un escenario político muy deteriorado. Y eso es producto de 30 años. Reconozcamos, y no estoy hablando de solamente los últimos, o el gobierno del segundo gobierno del presidente García, es producto de 30 años de trabajo que hemos tenido instituciones como el Banco Central de Reserva que han logrado mantener esa estabilidad macroeconómica, que han logrado mantener el valor de nuestra moneda, que han logrado que la inflación no se dispare en nuestro país. No nos olvidemos que la inflación es el mayor impuesto a los pobres que puede haber, porque la inflación destruye el salario, no destruye los activos, no destruye los bienes que puedan tener las clases medias y las clases altas, porque esos bienes se revalorizan con inflación. Pero quien vive de un salario, ese salario se destruye con la inflación. Por eso es que no se trata de ser acá pues facilistas. Tenemos que pensar en que la situación económica tiene que mantenerse estable para que pueda haber mucho más inversión y eso pueda generar esos puestos de trabajo que tanto necesitamos. Pero la economía no viene sola, la economía viene también con el aspecto social. Es evidente que tenemos problemas en el frente social, que tenemos problemas en el corredor sur, en la zona de Bambas, que no puede ser que se bloquee una carretera porque quieren pues dinero para una pollada, y eso es inaceptable. Eso lo único que demuestra es la indisciplina en la que podemos estar y que viene desde las cabezas del gobierno. Los conflictos sociales han sido tremendos. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, tenemos 209 conflictos sociales, de los cuales 149 están activos y 60 son latentes. Yo me pregunto, ¿qué gobierno es este que no puede por lo menos enfrentar estos conflictos sociales y tratar de solucionarlos? Cuando la señora Mirta Vázquez, ex presidenta del Consejo de Ministros, se va al sur de Ayacucho y dice: yo voy a cerrar estas minas porque no cumplen con los acuerdos sociales, cuando dice que se va a vencer sus permisos, son los permisos de los estudios de impacto ambiental, que son permisos que son dinámicos y que ella sabe, como una especialista que es de legislación minera, que esos estudios de impacto ambiental se van renovando de acuerdo a cómo se van aumentando las reservas de mineral. Ir al sur de Ayacucho y decir una barbaridad de ese tipo, lo único que demuestra es que se quiere exacerbar la conflictividad social. Y lo cierto es que la economía no puede funcionar si es que no hay la tranquilidad social que necesitamos. Para eso, lo ideal es que haya pues mucho más diálogo, lo ideal es que haya mucho más coincidencias. Yo no estoy diciendo que tenemos que mandar pues a la policía o al ejército, pero acá tiene que haber pues la función pública que tiene que trabajar adecuadamente. ¿Qué se necesita? Se necesita más estabilidad, se necesita más diálogo, se necesita una visión compartida entre el Estado, las empresas y por supuesto las comunidades. No cabe la menor duda que las comunidades, especialmente en las zonas altoandinas, en la selva de nuestro país, en las zonas rurales, necesitan
de hacer mucho más inversión de tal manera de que ellos puedan generar ese bienestar que tanto se necesita. Otro aspecto que evidentemente impacta la economía del país es una descentralización que debe ser revisada. Debe ser revisada. A mí me enseñaron en el colegio, como algunos compañeros de colegio que tengo acá delante mío, de que habían 24 departamentos. De un día a otro amanecimos con 24 regiones. ¿Qué descentralización es esa? ¿Qué descentralización es esa? Cuando el sabio Manuel Pulgar o Javier Pulgar Vidal hablaba de las 6 regiones transversales, con costa, sierra y selva. Y eso hubiese sido una descentralización mucho más armónica, una descentralización que hubiera contribuido mucho más a que el Perú sea un país mucho más factible en el futuro. Necesitamos más inversiones en muchos sectores que generen esa necesaria descentralización. El problema en nuestro país es que decimos siempre que Dios es peruano, pero lamentablemente sus oficinas están acá en Lima y no en el resto de Perú. Y eso tiene que cambiar. Y ahí sí hay una tarea de un partido político como el Partido Aprista tiene que emprender. Tenemos que hacer una descentralización que haga que el Perú sea factible como país. Con esta regionalización, con 24 reyesuelos en las regiones, no vamos a lograr que el Perú tenga un futuro promisorio. No podemos vivir de espaldas a la sierra, no podemos vivir de espaldas a la selva, no podemos vivir de espaldas al mundo rural. Y eso es una tarea pendiente que no es que yo esté mezclando economía con política, sino que es un todo que tenemos que pensar. Si es que queremos tener una economía más saludable, necesitamos también tener una política más saludable y un ambiente social mucho más estable. No cabe la menor duda. Eso impacta definitivamente sobre el empleo. Y el empleo es lo fundamental. El Perú tiene hoy día 80% del empleo informal. Y ese es un aspecto que también hay que enfrentar. Y los partidos políticos tienen que enfrentarlo con todo realismo. Yo sé que puede sonar a que va en contra de la legislación laboral existente, pero en un país donde el 80% del empleo es informal, ¿podemos tener leyes tan rígidas en el campo laboral? Yo creo que hay que enfrentar las cosas con realismo. Yo sé que seguramente Benigno Chirino, si estuviera acá, estaría tirándome ya piedras. Bueno, yo lamento fue por Benigno Chirino, pero yo tengo que hablar las cosas con la verdad. El 80% del empleo en nuestro querido Perú es informal. ¿Cómo hacemos para formalizar el empleo? ¿Cómo hacemos para generar puestos de trabajo? Porque eso es lo que genera el bienestar en los hogares del Perú. Y finalmente la política es tratar de que la gente viva mucho mejor. Y entonces acá hay que enfrentar esta tasa de desempleo que a nivel 8.8%. La verdad es que puede ser 8.8% de gente que no tiene nada que hacer. Pero todos sabemos que hay mucho más desempleo. Y el desempleo no solamente es en cantidad, es en calidad. Y eso sí se puede lograr con una legislación más adecuada. Un aspecto adicional en el campo económico que tampoco podemos soslayar es el tema medioambiental. Y ahí también los partidos políticos tenemos, los que nos interesamos en política, tenemos que comentar. No cabe la menor duda que el calentamiento global es un hecho que lo tenemos con nosotros, que tenemos que enfrentarlo. Y ahí yo tengo como ingeniero una propuesta distinta. Si los glaciares se están deshielando, los glaciares andinos se están deshielando, ¿por qué no construimos más reservorios?
¿Por qué no construimos, dejamos el agua dulce en las zonas altoandinas, en los valles de la costa del Perú? El 85% del agua de lluvia de todos los años se va al mar. Y estamos hablando de desalinizar. ¿Qué sentido tiene? Hay que evitar que el agua dulce llegue al mar. Y la única manera de lograr eso es construyendo reservorios a más de 4.000 metros de altura. Por supuesto que habrán algunos medioambientalistas que dirán que eso impacta el medio ambiente. Por supuesto que impacta el medio ambiente, porque hay que inundar tierras, claro que sí. Pero esa es una solución al calentamiento global. Y eso tiene que ser política de Estado. Por ejemplo, el caso de Tía María, cuando se hablaba de que la gente de Cocachacra se oponía a que se construyeran pozos tubulares. Bueno, está bien, porque dicen que la napa freática puede decrecer. Muy bien, que desalinice. ¿Y por qué desalinizar si se puede construir el reservorio de Paltiture en el límite entre Puno y Moquegua, que generaría mucho más agua durante más meses del año para toda la cuenca del río Tango, para los agricultores, para los ganaderos, para las poblaciones, para Cocachacra, y por supuesto un poquito de esa agua utilizarla para el desarrollo de Tía María? En el Perú no necesitamos desalinizar agua, como sí lo necesitan en Chile, porque en Chile no pueden construir reservorios, porque no tienen la geografía que tenemos nosotros. Y entonces el tema medioambiental es un tema que impacta el aspecto económico y que tenemos que enfrentar con todo realismo, pero no con ideologías de decir no se toca nada, porque si no se toca nada, pues tampoco vamos a tener nada. Mucho se habla de la sostenibilidad y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, pero la sostenibilidad, algunos de ustedes se han puesto a pensar ¿qué significa? Bueno, mi interpretación es una mesa que se sostiene en 3 patas. Y las 3 patas son el cuidado del medio ambiente, por supuesto, el desarrollo social, que es fundamental, pero la tercera pata tiene que ser el desarrollo económico. Si no hay desarrollo económico, no hay forma de que esa mesa se pueda sostener con 2 patas. La ideología nos está llevando a que la gente cree que la sostenibilidad es simplemente el cuidado del medio ambiente. Por supuesto que estamos de acuerdo con el cuidado del medio ambiente, pero eso no quiere decir que nos vamos a morir de hambre en el Perú, y que tenemos que ser conscientes de que tenemos que enfrentar a aquellos ideologizados que están permanentemente entorpeciendo el desarrollo de proyectos de todo tipo, porque Paltiture también puede ser considerado un proyecto agrícola y no solamente minero, y por lo tanto tenemos que ser conscientes. Las Naciones Unidas nos dan una pauta. No caigamos en el error de quedarnos paralizados en las inversiones en nuestro país, especialmente en las zonas rurales, porque un aspecto adicional que también impacta es el tema del grado de inversión en el Perú. Yo espero que estas cosas no los aburran a ustedes, pero son cosas fundamentales. El costo del dinero depende de qué tan respetables somos nosotros como país que vienen a invertir. Ese grado de inversión permite que hayan tasas de interés más bajas que vengan al Perú, y a su vez los bancos locales puedan prestar eso a toda la población y a toda la sociedad. Creo que es importantísimo que tengamos muy claro que el Perú está perdiendo posicionamiento en cuanto a su grado de inversión, y eso es producto de la incapacidad que hemos tenido entre el señor Franque y bueno, pareciera que ahora tenemos un poquito más de estabilidad. Sin embargo, no es del todo grato. Hemos tenido la oportunidad de estar en el Perumín, que es la conferencia minera en Arequipa, la segunda conferencia más grande del mundo en minería. La segunda conferencia más grande del mundo se hace acá en el Perú. Y a Dios gracias, tanto el señor que tiene tan mal humor, el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Energía y Minas,
por no decir el viejo cascarrabia, la ministra de Energía y Minas y el ministro de Economía estuvieron presentes. Ese es un lenguaje corporal, ese es un mensaje hasta cierto punto positivo. Ojalá que se continuara con ese ambiente para promover más inversiones. Lo que es concreto es que el grado de inversión es algo que tenemos que cuidar para nuestro país, porque al final tenemos una obligación, especialmente con los más pobres. Yo quisiera un poco ir concluyendo con qué cosa es lo que podemos hacer en el Perú para mejorar nuestra situación. ¿En qué consiste poder salir de esta crisis que no solamente es nacional, sino también es internacional? Hay que reactivar la inversión pública y la inversión privada, pero en proyectos realmente adecuados y no necesariamente proyectos que son de muy poca, escasa o nula o negativa rentabilidad, como es el caso de Talara. 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares invertir en una refinería de petróleo que no es necesaria, ¿Cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas carreteras se han podido construir con 7.000 millones de dólares? La verdad es que es una barbaridad. Por eso es que estamos leyendo ahora en los periódicos que necesitan un aumento de capital de 1.000 millones de dólares. ¿Acaso hay derecho que se pueda invertir en empresas ineficientes donde se han estado repartiendo los puestos de trabajo? Es indignante, mis queridos amigos, es indignante lo que estamos viviendo. ¿Cuánto puede todo esto afectar las economías de las familias, las economías de las empresas? Las respuestas tienen que ser de políticas macroeconómicas sensatas. A Dios gracias, tenemos un hombre como don Julio Velarde. Ojo que Julio Velarde fue nombrado en el gobierno del presidente García y continúa en el puesto. Han pasado ya pues más de 15, va a cumplir 20 años en el puesto. A Dios gracias, logró el presidente García convencerlo a Julio Velarde y los demás gobiernos mantenerlo en su puesto. Todavía, por supuesto, hay riesgos elevados. El COVID yo creo que ya pasó, pero uno nunca sabe. La guerra entre Rusia y Ucrania no es una cosa menor y creo que Rusia se ha metido en camisa de 11 varas y no sabremos cómo podrá salir de esta guerra. La potencial recesión es un aspecto que a nosotros nos preocupa y el riesgo político, por supuesto, que estamos enfrentando. Yo no sé qué va a pasar. En la antesala estábamos hablando de que ahora habrá otro pedido de vacancia, pero si hay un pedido de vacancia y se logra pasar, bueno, entrará pues la dinamita y la dinamita es un problema que habrá que enfrentar. O sea, no es la panacea que el señor se va y se acabaron los problemas. Entonces tenemos que preocuparnos de esa situación. Y hay proyectos que es inconcebible que estén paralizados y ahora, por supuesto, retrasados. Y me refiero a Chavimochic. El sueño de Víctor Raúl. Así había un letrero a la entrada de Chavimochic. El sueño de Víctor Raúl. No hay derecho. Yo he visitado el reservorio de Palo Redondo. Al 80% de avance de obra. ¿Qué compañía constructora va a asumir los riesgos de esa construcción que ha sido hecha, si ustedes quieren, por Graña y Montero y por Odebrecht? Bueno, la gente inteligente tiene que negociar esas cosas y lograr que se terminen los proyectos. ¿A quién está perjudicando esa paralización? ¿A Odebrecht, a Graña y Montero o a los cientos de miles de trabajadores liberteños que podrían estar regando las pampas al norte de Trujillo? A ellos es que estamos destruyendo. No puede ser que eso esté paralizado. A Dios gracias, Majes Siguas 2 está avanzando. La presa de Partiture, Tía María, Zafranal,
los proyectos en el norte, en Cajamarca, con Chiquillay, con Galeno, con La Granja, con Cañariaco. Todos esos proyectos están paralizados. 58.000 millones de dólares en proyectos mineros que podrían desarrollarse y que podrían incrementar el crecimiento del Producto Bruto Interno en 5 o 10% por año. Y nosotros nos vamos a conformar con 2,5% de crecimiento. 2,5% de crecimiento no reduce pobreza. 2,5% no genera más puestos de trabajo, genera insatisfacción. ¿Acaso el gobierno tiene derecho a no poner en valor todos esos proyectos? Hay que sacar adelante todos los proyectos que podamos. Creo que es factible y debería de hacerse. Yo quiero decirles que acá hay responsabilidades compartidas. Las empresas, por supuesto que tienen responsabilidad y hay que hacerlas trabajar bien, con transparencia, con gobernanza, informando a la población qué cosa es lo que están haciendo, por supuesto con competitividad, que es tan importante, con responsabilidad social. Yo insisto que debe ser compartida esa responsabilidad social con el Estado, con las comunidades. El Estado tiene que ser pues mucho más eficiente, tiene que tener reglas claras. Lamentablemente no las tenemos. Y ahí los partidos políticos, ahí el Congreso de la República, ahí los ministros tienen un rol que jugar. Por eso cuando seamos gobierno, nuevamente, creo que lo que tenemos que buscar es esa eficiencia, demostrar que los partidos con historia, como el Partido Aprista, pueden lograr ese desarrollo tan anhelado que necesitamos. La sociedad y las comunidades también tienen una responsabilidad que cumplir, porque tienen que entender lo difícil que es hacer inversión en cualquier parte del mundo, pero especialmente en las zonas rurales de nuestro país. Es evidente que hemos avanzado mucho y que principalmente el segundo gobierno del presidente García contribuyó muchísimo a que estemos integrados con el resto del mundo a través de los tratados de libre comercio. Como lo mencionaba, el primero que se firmó fue en el gobierno de Alan García. No nos olvidemos de eso, sintámonos orgullosos de esos logros. Alan García también hablaba, y algunos de ustedes se acordarán, decía, lo que nosotros necesitamos es poner en valor los proyectos mineros y ganarle a Chile, produciendo más de 5 millones de toneladas de cobre. Eso es lo que él decía, la competencia en favor de la población, no la competencia destruyendo valor. Eso definitivamente no. Hay que reconocer que el Perú es uno de los pocos países de América Latina que todavía mantiene el grado de inversión. Si nosotros perdemos, que ya estamos a un pelo de perder el grado de inversión, los costos financieros van a subir y eso va a tener un impacto sobre toda la población, no solamente sobre los grandes banqueros, también sobre la gente más pobre. Formamos parte de la Alianza del Pacífico, el sueño también del presidente García. De él salió la idea de formar un grupo no burocrático, México, Colombia, Perú y Chile, que pueda articular entre los 4 países que tienen grado de inversión, porque ojo que Brasil no tiene grado de inversión, Argentina está muy lejos y Venezuela está a millas de distancia. Así que eso no nos olvidemos, que somos parte de una élite de países en América Latina y somos parte de esta Alianza del Pacífico que promovió el presidente García. Y tenemos instituciones sólidas, como el Banco Central. Tenemos que mantener otras instituciones. La Cancillería está siendo atacada por gente incompetente. Tenemos ministros, y ustedes habrán escuchado en las redes sociales el diálogo con algún obispo allí en Roma, barbaridades que se dicen y que nosotros también tenemos que enfrentar como gente que nos interesa la política y que seguramente, espero yo, volvamos a ser gobierno en algún momento. Muchísimas gracias.
se ha dado. Siguiendo con lo planeado, estamos pendientes de recoger algunas hojitas que tenían un compañero con las preguntas. Mientras tanto, compañero, hacer una pequeña improvisación, que voy a decir la palabra. Vamos a pedirle al compañero Antonio Mauricio, de la Constitución Política, que nos tiene una opinión o una pregunta para mejorar el debate. ¿Habrá participación, compañero Antonio? Muchas gracias, compañero secretario de organización. Compañero Roque Madrid, en realidad debo felicitar su intervención porque esclarece con claridad una posición que a veces en el APRA no está clara. El Perú necesita inversión, y como usted ha dicho, inversión pública y privada, pero a veces la gente, los compañeros y el pueblo en general se confunde cuando la naturaleza de nuestro partido es el Frente Único. Entonces mucha gente piensa que solamente los trabajadores y el partido apoya a los trabajadores. Claro que sí apoyamos a los trabajadores, esa es nuestra línea primigenia, pero no hay creación de más trabajo de calidad si el partido deja de promocionar inversión pública y privada, porque eso es lo que crea trabajo y debe generar trabajo de calidad. Y en este sentido escucho sus palabras, compañero Roque Benavides, que creo que están dentro del marco mirando al Perú del siglo XXI. El Perú necesita inversión, el Perú necesita trabajo, el Perú necesita desarrollar estos proyectos mineros que no están en este momento en ejecución. Pero para eso necesitamos que nuestro gobierno promueva ese tipo de proyectos y no estos otros proyectos, como ustedes dicen, taladas, es un desperdicio de dinero de proyectos que no van a tener a la razón una rentabilidad para el país. Solamente para manifestar en todos esos extremos que usted ha dicho, que eso es también elaborar el APRA. El APRA, si bien es cierto, es un país, es un partido en el país de Frente Único de Sudamérica, creo que el APRA también tiene que promocionar las inversiones públicas y especialmente privadas, como lo hizo el presidente García y como dijo el gran Maya de la Torre. Hay que generar riqueza para el que la tiene y no quitarle, hay que generar riqueza para el que no la tiene y no quitarle a la que la tiene. Muchas gracias. La palabra, la opinión, la pregunta, lo que tiene el compañero del tema. Compañero Roque Benavides, solamente plantearle dos preguntas muy cortas. Vemos el panorama político nacional bastante agitado. En teoría, el calendario electoral dicta que en abril del 2026 debería haber una elección, pero puede ser el 2024, puede ser el 2023, pero la inestabilidad política que existe. Al ritmo del crecimiento económico y al ritmo del panorama social que existe en el Perú, ¿qué medidas, imaginando que este mal gobierno terminase mañana, qué medidas urgentes habrían que tomar un nuevo gobierno democrático para reactivar la economía popular? Como primera pregunta, 3 o 4. Son fundamentales. Creo que legislación laboral inteligente, que flexibilice, por ejemplo, el empleo para gente más joven, sería una muy buena alternativa. En Alemania, cuando uno comienza a trabajar, tiene una semana de vacaciones. En el Perú, el primer día que uno entra a trabajar a una empresa formal tiene un mes de vacaciones. ¿Qué pasa ahí? No, pensemos un poquito en esas alternativas. Yo sé que el mundo sindical, al que yo respeto, por supuesto, habla de que no hay que quitarle condiciones laborales. Nadie está diciendo que debamos quitar condiciones laborales, pero algo tenemos que hacer para reducir el 80% de informalidad en el empleo. Y yo creo que eso también reactivaría enormemente la economía del Perú. TLC con la India, ojalá que se llegue al TLC con la India, ¿por qué no? Hoy día tenemos TLC con 2/3 partes del Producto Bruto Global.
Seguramente la India está muy cerca de llegar a un tratado de libre comercio con el Perú. Así que todo lo que sea la apertura, la globalización del mundo para el Perú es muy valioso. Hoy día hay gente, peruanos, trabajando en minería en la India, gente que construye los equipos mineros Mukis. Un compañero mío de universidad, él estudiaba entre la Católica y la UNI, y él está vendiendo equipos en la India. Imagínense ustedes si no tuviéramos pues aranceles entre la India y el Perú. Eso promovería la industria manufacturera. Claro que sí. Debemos de buscar llegar a un tratado de libre comercio. La India es el segundo país con más población en el mundo. Por supuesto que debemos de buscar hacer eso. Yo quisiera contestar acá la cantidad de preguntas que se han aparecido. Debe haber quedado todo muy poco claro que tengo tantas preguntas. Pero comienza con una pregunta que a mí me ha tocado hoy día hacer una entrevista para una institución que se llama Capitalismo Consciente, y que comenzó con esta misma pregunta: ¿cuál es el rol de los grandes empresarios ante la situación del país? Si la crisis es generada por movimientos políticos inestables, ¿cuál es su reflexión al respecto? Bueno, los empresarios no somos marcianos. Los empresarios, desde el micro, pequeño, mediano y gran empresario, somos gente que somos parte de la sociedad peruana y tenemos una responsabilidad que cumplir. Tenemos que ser absolutamente responsables con respecto al desarrollo social, al desarrollo económico y, por supuesto, al desarrollo ambiental de nuestro país. No creo que podamos contestar puntualmente esta pregunta porque dependerá de cada caso de inversión, pero creo que los empresarios lo que tenemos que hacer es promover que haya mucho más inversiones, que es lo que va a generar esos puestos de trabajo que tanto necesitamos. ¿Cuáles deben de ser? ¿Cree que el APRA debe ser hoy el partido de las MIPES? El APRA tiene que ser el partido de las MIPES, de las medianas y de las grandes empresas, del pueblo en general, de los sectores sociales. Es evidente que lo que nos ha dejado como lección el COVID es que estamos absolutamente desvalidos desde el punto de vista de la salud. Haber sido el país que ha tenido la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad de contagios en el mundo. Eso demuestra que los partidos políticos no es que tengan que ser del tamaño de las empresas o de algunos tamaños de empresas. Los partidos políticos tienen que ocuparse de la redistribución de la riqueza, tienen que preocuparse que los recursos que genera el sector privado por su eficiencia puedan ser utilizados para generar más bienestar para la sociedad, para la gente que más lo necesita. No es que tengan que ser de las MIPES o de las medianas o de las grandes. Hay que promover que haya más empresas formales que tengan mejor gobernanza y que eso permita tener más recursos para poder cumplir con el rol subsidiario del Estado, de lograr contribuir a que especialmente las clases más necesitadas tengan todos los beneficios. El impacto del puerto de Chancay. Bueno, hoy día escuchaba a alguien que por el Colegio de Ingenieros criticaba la inversión en Chancay y que el gobierno chino está metido en el gobierno en el puerto de Chancay. Es una inversión privada, enhorabuena. Yo rindo mi homenaje al almirante Juan Ribaudo, que en paz descanse. Él fue el promotor de ese puerto de Chancay y que ha sido tomado por una empresa minera como es Volcan y que conjuntamente con capitales chinos va a ser un puerto de primera a nivel internacional. Los chilenos ya están picones. Dicen que el puerto de Chancay le va a quitar comercio a Angamos, una de las caletas más lindas que hay en Chile, por supuesto a Valparaíso. Tenemos que competir, como decía el presidente García,
con Chile, pero en buena lid. Traigamos la riqueza al Perú. Generemos el bienestar acá. Si nosotros dejamos espacios, otros países lo van a conseguir. El puerto de Chancay yo creo que es una magnífica inversión, y si a eso le agregamos un ramal de la carretera central que salga de Huachipa y vaya directamente a Chancay, pues eso va a generar una actividad económica extraordinaria, además de potenciar la carretera que va por el Valle del Huaura y se va hasta Ollón y ya llega a Cerro de Pasco y a Yanahuanca, y por supuesto la carretera Canta, que también va a Cerro de Pasco. El puerto de Chancay puede ser el imán para atraer más infraestructura que tanto necesitamos en el Perú. ¿En qué se diferencia un país desarrollado de un país subdesarrollado? En su infraestructura. Y el Perú carece de infraestructura. Según la Asociación de Fomento de la Infraestructura, AFIN, tenemos una carencia de 81.000 millones de dólares en infraestructura. Déjense de cosas, que el Estado se dedique a promover eso. Eso es lo que tenemos que hacer los partidos políticos. No meterse en negocios como Talara, donde van a perder hasta la camiseta de todos los peruanos. Y para parafrasear a algún genio por ahí, del pueblo. ¿Cuál es la propuesta para pagar la deuda externa? El Perú es uno de los países que tiene menor deuda externa. Yo creo que la crisis que tuvimos en el primer gobierno del presidente García, heredada en buena parte del segundo gobierno del presidente Belaúnde y heredada del gobierno militar que nos endeudó en exceso, eso en los últimos 30 años se ha reducido. Hoy día la deuda externa del Perú creo que está entre 25 y 30% del Producto Bruto Interno, cosa que es probablemente la deuda externa más baja de toda América Latina y seguramente de las más bajas en el mundo. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. La deuda externa no es problema en el Perú. ¿Y por qué crear activos financieros basados en el oro? Yo estoy leyendo un libro sobre los bitcoins. Ese es el futuro, pareciera. No lo sé. Yo todavía me tienen que convencer. Pero el patrón oro, del que hablábamos hasta el año 71 y que fue derogado por el presidente Nixon de los Estados Unidos, pues de repente hay algunas voces en los Estados Unidos que se está hablando de regresar al patrón oro. El problema es que el Perú ha pasado de ser el cuarto productor de oro del mundo a ser el número 12 del mundo. La producción de oro del Perú ha venido decayendo constantemente en los últimos años por la falta de exploración minera, por la falta de solucionar los problemas de conflictividad y por la carencia de Estado, porque el Estado debería estar presente en esas confrontaciones para evitarlas entre peruanos. ¿Cuáles deben de ser las primeras prioridades en la capacitación y desarrollo tecnológico, agrícolas y pesqueras? Bueno, la era digital nos ofrece todas las oportunidades del mundo. El Perú, como decía un amigo que en paz descanse, es un país que o surfea la ola o la ola le pasa por encima. Y creo que tenemos todas las oportunidades en la era digital para surfear la ola y traer la mayor cantidad de innovación, tecnología, investigación, conjuntamente con las universidades y especialmente las universidades públicas. Con toda modestia aparte, yo enseño en mi alma mater en la Universidad Católica y enseño en la maestría de la Universidad Nacional de Ingeniería. La verdad es que si nosotros potenciamos las universidades, la investigación en las universidades, porque universidad que no investiga no es universidad, podemos realmente beneficiarnos de esta era digital. La información, la data, está ahí a nuestro alcance. Yo todavía me acuerdo de escuchar un discurso del doctor Ayala Torre, el año 74 en Trujillo, cuando él hablaba y decía que los países desarrollados tenían estadística,
tenían información para poder planificar. Nosotros hoy día en la era digital tenemos la información del mundo. Hoy día tenemos esa información a nuestro alcance. En honor al doctor Aye Latorre, planifiquemos bien nuestro país, no con planificación central, no con el comunismo que pretendía controlar todo, sino con planificación de orientar la economía a algunos sectores, dando incentivos adecuados, no generando trabas. Eso es lo que necesitamos hacer y la era digital nos ofrece esa oportunidad. ¿Cómo aprecia la situación de Quellaveco y los alcances de la alternativa para la actual carretera central? Pues ese es un tema que nos gusta. El tema de Quellaveco es inconcebible. Es inconcebible. Este gobierno incapaz, inútil. No puede ser que después de 5.000 y pico millones de dólares de inversión pretenda decir que no hay el permiso de uso de agua. Por favor. En el Perú sobra el agua. En el Perú sobra el agua. En la cuenca del río Tambo, donde está Quellaveco, el 85% del agua de lluvia de todos los años se va al mar. ¿Dónde se ha visto que digan que falta el agua? ¿Dónde se ha visto que pongan tantas trabas para un permiso? Anglo American debe ser, conjuntamente con Mitsubishi, que son los socios en Quellaveco, son de las principales empresas del mundo. No estamos hablando de Pichiruchi, estamos hablando de las mejores empresas del mundo. Es decir, hagámosle una trastada a Anglo American y les puedo asegurar que las inversiones se van a retraer en el Perú. Al gobierno japonés, a Mitsubishi, ¿cómo se va a hacer eso? Realmente es indignante lo que está pasando con Quellaveco y yo espero que la gente reflexione. Y la carretera central es un tema que estamos viendo desde el Colegio de Ingenieros, que es un tema importante, porque la falta de infraestructura. Necesitamos hacer todas las carreteras que podamos a la sierra central de nuestro país, pero hacer una variante a la carretera central no es, a nuestro entender, como Colegio de Ingenieros, la mejor alternativa. Nuestra mejor alternativa es construir una carretera nueva, construir un trébol en La Chutana, acá al sur de Lima, y construir otro trébol en Pachacayo, en la carretera entre La Oroya y Huancayo, y construir una nueva carretera por toda la quebrada que sale de La Chutana, por la línea de Cumbres, y por lo tanto no va a tener huaicos. Esa es una buena alternativa, pero junto con esa hay que fortalecer la carretera central, hay que fortalecer la carretera Canta, hay que fortalecer la carretera por Huaura, hay que fortalecer la carretera por Cañete. El Perú tiene que integrarse más. Se habla que son 11.000 millones de soles. ¿Acaso en otras partes del mundo no se construyen ese tipo de infraestructuras? Ya tenemos que ponernos los pantalones largos y tener infraestructuras de primera en el Perú si es que queremos competir con los países desarrollados. En su opinión, ¿cuál sería la medida prioritaria en el contexto actual del país en materia económica para equilibrar la subida de los precios? Lamentablemente, la inflación externa también nos está impactando. ¿Cuál es la alternativa? Que la población tenga más ingresos. ¿Cuál es la alternativa para que tenga más ingresos? Que haya más puestos de trabajo, que haya mejor remuneración. No vamos a lograr que el precio, qué sé yo, de las tasas de interés, el precio del petróleo, el precio del gas, que han subido producto de la guerra, el precio del trigo, y eso es lo que ha impactado el precio del pan. No vamos a lograr por decreto reducir esos precios. La alternativa es más inversión que genere más puestos de trabajo, que genere más oportunidades a más peruanos. Esa es la alternativa. Llorar sobre la leche derramada no nos va a solucionar los problemas. Acá seguramente no faltará uno de estos días que a miembros de este gobierno comiencen a criticar que subió el pan. Bueno,
¿Cómo hacemos, pues? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es lamentable. La gente más pobre es la que está sufriendo. Hay que generar puestos de trabajo para esa gente más pobre. No cabe otra alternativa. Se necesita unificar a través de una red de trenes, porque no se ha dado la red de trenes ¿por qué no se ha dado la red de trenes hasta el día de hoy? Abarataría el precio de los productos, bienes y servicios como sucede en Europa. Claro que sí. Hay que construir también ferrocarriles. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Meigs, de Henry Meigs. En la época de Balta, estoy hablando 1870, la década de 1870, en el Perú se construyeron al mismo tiempo 8 ferrocarriles. Lamentablemente, eso quebró las finanzas de nuestro país y terminamos perdiendo la guerra con Chile hacia finales de 1870. Hagamos inversiones adecuadas. No las tiene que hacer el Estado, las puede hacer el sector privado, como están haciendo el puerto de Chancay. Promover que vengan las empresas japonesas, ¿por qué no las empresas chinas, las empresas europeas, que construyan mucho más ferrocarriles? Claro que sí. Eso ayudaría el ferrocarril longitudinal de la costa. ¿Por qué no construir el ferrocarril de Cajamarca a Bayóvar, pasando por el Abra de Porcuya? Claro que sí. El Abra de Porcuya tiene 2.400 metros de altura. Es uno de los puntos más bajos de la cordillera de los Andes. Y el puerto de Bayóvar es uno de los puertos con aguas más profundas en toda la costa del Perú. ¿Por qué no construir de Apurímac o de Abancay a Marcona? ¿Por qué no construir también, por supuesto, la planta para hacer urea en Marcona, trayendo el gas de Camisea? Hay tantos proyectos que se nos ocurren en esta reunión que generarían miles de puestos de trabajo. Yo creo que es fundamental que nos pongamos las pilas, ¿no? Para lograr bienestar económico de la población es necesario que los actores políticos, económicos, sociales acuerden un pacto por la inversión y el empleo digno. ¿Es eso posible de acordar bajo las condiciones políticas actuales y el manejo del Estado en el actual gobierno? Pues este gobierno, pues 80 y tantos ministros en 15 meses no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Así que este gobierno lamentablemente ya fracasó. No resiste ningún análisis. Mi formación es matemática y a mí, en mi mente, 80 y tantos ministros, pues quiere decir que han habido 4 o 5 ministros por cada ministerio en 15 meses. Cada 3 meses se ha cambiado un ministro. Y por supuesto las charlitas que le dan a todos los seguidores han destruido el sector público. La gente dice, esta gente solamente cree en la inversión pública, pero los ministerios hoy día han perdido el poco talento que tenían. Yo rindo mi homenaje también a los funcionarios públicos probos, aquellos que han sabido mantenerse en la lucha, en sus puestos. La verdad es que no hay derecho que se maltrate a gente que trabaja honorablemente y que seguramente uno de los grandes errores que cometió el presidente García fue decir voy a bajar los sueldos a los funcionarios públicos. Lo que nosotros deberíamos de tener es el mejor talento en la función pública. Yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, Perú, sociedad anónima, que nos pertenece a todos, debería tener el mejor talento. Y eso hay que promoverlo, no hay que destruirlo, como se está destruyendo en este gobierno. Seguimos con preguntas. ¿Cuál es la postura de los empresarios frente a este gobierno que realiza una guerra política y una guerra económica contra el Perú? Bueno, algunos hablamos, otros esconden la cabeza como la avestruz. Yo no voy a defender a todos los empresarios, pero que todos los peruanos tenemos que levantar la voz. Seguramente yo podría estar en mi casa más tranquilo, con la boca callada, y ustedes saben, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras.
pero acá estamos. Y vamos a seguir estando porque tenemos que rendir homenaje a gente que nos ha antecedido. Y el doctor Aya La Torre, por supuesto, que es uno de esos grandes peruanos, el más ilustre político peruano del siglo XX. ¿Cuál sería la propuesta económica del APRA para las próximas elecciones? Separándonos de la derecha y de la izquierda, por supuesto, porque el APRA, al ser un partido de trabajadores manuales e intelectuales, de profesionales, de obreros, de agricultores, tenemos que tener propuestas para todos ellos, tenemos que tener una propuesta adecuada. Y yo creo que la propuesta es primero hablar con la verdad, es decir, que queremos promover inversión que va a generar puestos de trabajo. Por ejemplo, a mí no pestañeo diciendo vamos a generar 1 millón de puestos de trabajo. No pestañeo. Si ponemos en valor unos cuantos de los proyectos que hemos hablado, seguramente generamos 1 millón de puestos de trabajo. Yo creo que ese tipo de cosas que son impactantes hay que decirlas, sin demagogia, pero con realismo. Y la inversión es lo que puede generar esos puestos de trabajo para los trabajadores del Perú, para esa gente que está sufriendo más que todo el resto de la población. Y terminamos con 2 preguntas. Una no voy a contestar y la otra: el país necesita una política distinta, una nueva ideología. Yo me siento orgulloso de la ideología de Aya La Torre. Y me siento orgulloso de la ideología de Aya La Torre porque en el fondo él se anticipó al desarrollo mundial. Porque el mundo, la economía peruana, no es de unos pocos, es de todos los trabajadores manuales e intelectuales, es de los profesionales, es de los empresarios, es de no quitarle al que tiene, sino generar riqueza para el que no tiene. Y esa frase del año 45 a mí me gusta mucho. Realmente fue una frase célebre de Víctor Raúl. El espacio-tiempo histórico que yo un día tuve el atrevimiento de decirle a mi tío Víctor Raúl: pero tío, esa es la ley del acomodo. Y él me dijo: no es así, sobrino, no es así. Las cosas cambian, las circunstancias cambian, y por lo tanto las políticas también tienen que cambiar. Cuando él hablaba de la integración de América Latina, hoy día tenemos que hablar de la integración global. Cuando él hablaba de la internacionalización del Canal de Panamá, hoy día tenemos que hablar de integrarnos con todo el mundo y no solamente a través del Canal de Panamá. Cuando él hablaba de los trabajadores manuales e intelectuales, él también está incluyendo a aquellos profesionales que actúan generando puestos de trabajo, generando nueva inversión, generando iniciativas. Aya La Torre está más presente que nunca. Aya La Torre está más presente que nunca. Muchas gracias, compañero Roque. Como siempre, muy gentil, muy claro. Y gracias a ustedes por todas las preguntas que nos han hecho llegar a la mesa. Y que Roque ha tenido bien a contestar todas, o casi todas, porque algunas se han repetido, por eso no lo hemos considerado. Así que, mil gracias por su asistencia. Y de usted orden, compañero secretario nacional. Realizando el respeto al compañero Roque Benavides, a nombre de la Secretaría Nacional de Elección, del compañero Roque Mungal, le agradecimiento y saludo al comité partidario de Miraflores, a nuestros compañeros que nos acompañan. Terminar la reunión con 2 cositas. Uno,
El saludo al jefe de nuestro partido. Esto nos acompaña con una foto final de recuerdo para todos nosotros. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Viva Lapra. Viva. Viva Lapra. Viva. Viva Miraflores. Viva. Viva el Perú. Viva. Viva la democracia. Viva. Más compañero, por favor. Pase compañero, por favor. Compañero, por favor. La primera nota de la marsellesa. Toma. Voy a interrumpirlo. Yo te tomo. Yo te tomo, Adrián. Antes que se vayan, antes que se vayan. Uno, dos, tres. Mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero vamos a abrazar la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención que vivirá para compañeros. La alianza popular, militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, reafirmemos la fe en el abismo que debe sin descanso luchar, la amenaza del imperialismo y a los pueblos quiere conquistar, apristas a luchar.
Rafa nunca puede. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Rubio Benavides.
Gracias.